gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde... Quiero darte de nuevo la bienvenida a los devocionales de la comunidad cristiana La Safor. En esta semana estamos comenzando un nuevo bloque de devocionales en los cuales vamos a seguir trabajando una nueva disciplina espiritual. En este caso, la oración. Sabes que hemos estado hablando, o si no te lo informo, hemos estado hablando sobre diferentes temas y sobre todo de varias disciplinas espirituales. La primera semana, o las dos primeras semanas, estuvimos hablando sobre el retiro y el silencio. Las semanas anteriores estuvimos hablando sobre el estudio. Y queremos animarte a que sigamos practicando esas disciplinas, porque la idea, digamos, es que hagamos un hábito de ellas y que sean básicas para nuestra vida. Pero en esta semana incorporamos esta disciplina espiritual de la oración. La palabra nos enseña claramente que la oración debe ser un hábito, una disciplina en nuestra vida, pero queremos desarrollarla conforme lo que el Señor quiere. Fijaros, en esta semana, también en este día, te invitamos a que tú puedas leer el texto de la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículos del 1 al 15. Y quiero leerte el versículo 6, Mateo 6, 6. Dice: pero cuando tú ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Muchos de nosotros hemos vivido a veces sentimientos de frustración con nuestra vida espiritual y muy especialmente con la oración. A veces parece que nuestras oraciones no pasan del techo. Son como una repetición monótona que a veces no nos llevan a ningún lugar. Por eso, mis hermanos, queremos dar este paso en esta semana que nos ayude a romper a veces esa monotonía y ese mal entendimiento de lo que es la oración como una disciplina espiritual, como ese disfrute de la presencia del Señor. Cuando estamos caminando en la oración y se vuelve una monotonía, al final lo que ocurre es que la monotonía se pasa a nuestro espíritu y parece que nos adormecemos. Pero lo primero que nosotros tenemos que entender es que la oración de lo que se trata es de nuestra relación con Dios. Es básico que entendamos que además todas estas disciplinas que nosotros estamos queriendo poner en marcha se tratan de tener un crecimiento espiritual, que se trata realmente al final de que podamos relacionarnos con Dios de una manera diferente, de una mejor manera. Y cuando estamos en la presencia de Dios, eso tiene que cambiar nuestra vida. Nos hemos acostumbrado a hablar de estar en la presencia de Dios, de ir a la presencia de Dios, de orar. Pero no nos damos cuenta, y eso lo vemos mucho en toda la Biblia, que cuando nosotros tenemos un verdadero encuentro con Jesús, con el Señor, con el Dios verdadero, algo ocurre en nuestra vida. Tenemos que ser transformados. Podemos hablar de muchos ejemplos de Gedeón, por ejemplo, que le atemorizaba la presencia de Dios, de cómo Juan nos habla en Apocalipsis, que él cayó como muerto delante de su presencia, cómo Isaías también sentía ese temor de la presencia de Dios, o cómo el propio Moisés, al estar en la presencia de Dios, dice que luego resplandecía. Nosotros necesitamos entender que cuando vamos a la presencia de Dios en oración, lo que queremos ser es tocados, transformados por Dios. Queremos estar en su presencia y su presencia es diferente. Entonces necesitamos caminar y entender que ir en oración a Dios es ir ante la presencia del Dios Todopoderoso. Entonces tenemos que preparar nuestro corazón y nuestra mente, como lo hizo Jesús. Querer ser tocados y a la misma vez transformados. La oración no se trata solo de mí y no se trata principalmente de mí, se trata principalmente de Dios. Y necesitamos preparar nuestros corazones y nuestras mentes para poder escucharle a Él, para que a lo mejor Él llegue y nos comunique cosas que nosotros no queremos escuchar o que no estamos preparados a escuchar. Pero que Él, por medio de esa oración, lo que va a hacer es cambiar nuestra mente y nuestra forma de entenderlo.
¿Recordáis a Jesús en Getsemaní? Él iba con unas pretensiones o él quería o deseaba algo. Y él decía, bueno, Padre, si puede pasar esta copa de mí, pues que pase. Pero sobre todo lo que quiero hacer es que tu voluntad se haga realidad en mi vida. Ese debe ser nuestro anhelo cuando vamos en oración al Señor. Y eso es lo que pretendemos con esta disciplina espiritual de la oración, mi hermano. Queremos ser cambiados, transformados, queremos entender que nos presentamos delante de Dios Todopoderoso y que lo hacemos sobre todo para escuchar su voz, para anhelar ese toque, para anhelar el encuentro con Él que transforme y que nos haga entender cuál es su voluntad. Tenemos que cambiar de repetir listas continuas y vaguedades y a veces peticiones egoístas para ir ante la presencia de Dios y poder ser transformados por esa presencia. Muchas veces lo que queremos es pues cambiar a Dios o queremos llegar y ofrecerle no sé qué para que Él nos dé aquello que deseamos. Pero el Señor quiere que cuando nosotros vayamos en oración, los que seamos transformados, seamos nosotros. Espero que esta semana que empezamos, que vamos a hablar de la oración esta semana y la semana que viene, podamos cambiar nuestra mentalidad, podamos hacer de esta disciplina espiritual algo básico en nuestra vida y que podamos entender que nos acerca ese encuentro con el Señor, ese encuentro transformador. ¿Cómo te vas a acercar al Señor? ¿Cómo estamos preparando nuestro corazón? Porque Él quiere mostrarnos cosas maravillosas. Recuerda, nuestro lema en Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Y eso es lo que el Señor quiere hacer. Nos va a mostrar cosas grandes y ocultas que no conocemos, pero necesitamos ir y clamar a Él. ¿Cómo estamos preparando nuestro corazón? ¿Cómo queremos ir a Él? Yo te invito a que tú prepares tu corazón, tu mente, tu vida, para que esta semana sea transformadora por medio de esta disciplina espiritual de la oración. Que el Señor te bendiga. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no